¿Quién era David? David creció cuidando el rebaño o las ovejas de su padre. Según la Biblia, eran 8 hermanos. Algunos servían como soldados al rey Saúl, y David era el más pequeño, y aunque era solo un muchacho, no tenía miedo, era valiente, se enfrentaba a las fieras salvajes para defender al rebaño. Tenía habilidad para tocar el arpa. Se dice que era músico y poeta. Era un joven temeroso de Dios y de mucha fe, con un corazón conforme al de Dios, y Dios lo escogió como rey para que gobernara su pueblo. Bienvenidos a una tarde con Dios. Antes que David, en aquel tiempo gobernaba un rey llamado Saúl, pero la historia cuenta que Dios lo desechó como rey por sus errores, por su desobediencia, y a Dios no le agrada la desobediencia. Dios le dio una orden al profeta Samuel para que instruyera a Saúl. Primera de Samuel 10, versículo 8 dice: Descenderás delante de mí a Gilgal, y he aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Y Primera de Samuel 13, 8 al 14 dice: Durante 7 días Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel. Pero aún ahí Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. Y los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¿Y quién era el otro que Dios había buscado para convertirlo en rey de su pueblo? Ese era David, el pastorcito que cuidaba las borregas o chivas de su padre. No imaginaba que Dios lo había elegido para gobernar a su pueblo. David era un joven ordinario, pero tenía un corazón que le agradaba a Dios. No es fácil agradar a Dios. Necesitamos aprender algo de David. Él era un joven recto, honesto, valiente y con una fe genuina. Volviendo a la historia del rey Saúl, el profeta Samuel confiaba en él y sabía que Dios lo podía hacer
un hombre victorioso en cada batalla. Y al profeta le dolió mucho en su corazón el error, la desobediencia de Saúl. Pasaba el tiempo y no lo podía asimilar. Y Dios le dice al profeta Samuel, en 1 de Samuel, capítulo 16, le dice: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues fingirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor mandó, pero cuando llegó a Belén, los jefes del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Conságrense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel consagró a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samá y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Hasta ahí lo dejamos. Recordemos el nacimiento de Jesucristo. Desde mucho tiempo antes de su nacimiento se profetizaba la venida del Mesías. Muchos esperaban ver un espectáculo, una serie de eventos en el cielo, y resultó que no. Él nació de una mujer en Belén, y cuando era niño intentaban matarle. Jesús creció, él mismo les decía que él era el Mesías, y muchos no le creyeron, les causaba risa. Sabían quién eran sus padres. Su padre de crianza era carpintero, y un carpintero no creo que era alguien importante en la sociedad. Tal vez si haya nacido en un palacio, hijo de la esposa de un rey, tal vez lo hubieran aceptado. Pero nació en un pesebre, hijo de un carpintero. La incredulidad lo cegaba, porque como Dios dice, nosotros nos dejamos guiar por las apariencias. Imagínense los reyes que gobernaban las ciudades
o países se vestían con la mejor ropa y muchas prendas de oro. Y llega el rey de todo el universo, yo creo que a veces hasta descalzo. Cuando trabajamos en una compañía, la mayoría de los patrones es fácil identificarlos porque llegan en un buen carro y bien vestidos. Aunque últimamente ya los empleados traen muy buenos carros, ya los puede uno confundir con los patrones. Pero Jesús no andaba vestido con buenas ropas ni con oro por fuera. Su oro lo llevaba por dentro. Su corazón, su amor, sus palabras eran más valiosas que el oro. Cuando lo escuchaban hablar, muchos creyeron en él y decían que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y Dios nos advierte: no se dejen engañar, no se guíen por las apariencias. Y regresando a la historia de David, cuando al profeta Samuel le presentaron a los hermanos de David y miró al mayor de ellos, se imaginó: este es el que cumple con los requisitos para rey, alto, robusto y fuerte para ser un buen guerrero. ¿Y qué le dijo el Señor? No te fijes en las apariencias. El Señor lo desechó y ha de haber dicho Samuel: bueno, si no es este, es el que sigue. Pero se le acabó el desfile y el Señor no aprobó a ninguno de los 7. Nunca se imaginaron que era el más joven. Ni siquiera lo tomaron en cuenta en la reunión. ¿Para qué? Si todavía era menor de edad. Cuentan que tenía como unos 16 años. Era difícil creer que Dios escogería a David, porque es cierto que nosotros como seres humanos nos dejamos llevar o nos fijamos en las apariencias. Hay personas que usan su hipocresía para hablarnos bonito y al final nos damos cuenta que nos engañaron o nos estafaron. Por eso es importante pedirle a Dios discernimiento, que su Espíritu Santo nos guíe, que nos ayude a mirar a través de sus ojos para poder ver el corazón de las personas, así como Dios miró el corazón de David. El profeta Samuel ungió a David, lo apartó como rey, aunque todavía no tenía trono, pero el Espíritu de Dios ya habitaba en él. Por otra parte, el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl y un espíritu malo lo atormentaba. Y le aconsejaron que consiguiera un músico para que le tocara cuando el espíritu lo atacara, y tal vez se sentiría mejor. Y David fue recomendado, y cuando el espíritu lo atormentaba, David tocaba el arpa, y el espíritu lo dejaba en paz. Le agradó mucho al rey Saúl la compañía de David, y lo hizo su escudero. Pero David fue creciendo, llegó a su edad adulta, y no solo crecía en cuerpo y fuerza, sino también en fama. Y eso a Saúl no le gustó. Ahora tenía otro espíritu, el de la envidia. David de todo hacía fama, porque todo le salía bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Si nos desviamos un poco, ¿recuerdan la historia de José, el soñador? Sus hermanos lo envidiaban y querían desaparecerlo, pero no pudieron, porque Dios lo protegía y el Espíritu de Dios estaba con él, y donde quiera que él estaba, prosperaba. Incluso en la cárcel se ganaba el respeto de los demás, porque él pensaba y hablaba y actuaba diferente a los demás.
Algo parecido le pasó al joven David. El rey Saúl al principio estaba orgulloso de que David fuera su escudero, pero la fama de David empezó a crecer desde que enfrentó con valentía al gigante Goliat y Dios le dio la victoria. Todos se admiraban de él. Entonces, todo cambió con el rey Saúl. Se llenó, se puede decir, de celos, envidia, enojo, rabia, que intentó matar a David varias veces, pero no lo logró. Incluso le propuso un trato: si matas a 100 filisteos, te doy una de mis hijas para que te cases con ella. Y David aceptó. Y Saúl tenía toda la seguridad de que ahora sí lo matarían. Se enfrentaría a 100 guerreros filisteos. Y para su sorpresa, Dios le dio la victoria de nuevo. Para colmos, se lo hizo suegro. Se casó con Mical, hija de Saúl. De nuevo más creció el odio en su corazón. Ya bastante tenía con que lo hayan ungido para ser su sucesor. Todo eso lo llenaba de odio y rabia, porque en su corazón sentía que David había aceptado algo que a Saúl le pertenecía. No aceptaba que Dios lo hubiera desechado. Esto pasa mucho en la vida actual. Hay personas que envidian a otros por sus logros o porque toman puestos en los trabajos que creen que no se los merecen. David no pidió que lo ungieran. Dios lo escogió. Él era inocente del odio que le tenía Saúl. Y aun siendo su yerno, no se le quitaba la idea de matarlo. Un día, mientras David tocaba el arpa para Saúl, por poco y lo deja clavado en la pared con una lanza. David tuvo que huir, no porque le tuviera miedo. En primer lugar, David respetaba a Saúl por la unción que Dios le había dado un día. Y en segundo lugar, Saúl era el padre de su esposa. ¿Qué podía hacer? Solo salir huyendo. Se escondió por un tiempo hasta que un día una malecita le llevó la noticia que el rey Saúl y su hijo Jonatán habían muerto. A David lo perseguían sin motivo. Él era inocente. Sin embargo, no le agradó la noticia. Otro hubiera gritado de alegría. Él no. Él se rasgó sus vestiduras. Cuenta la historia que él y sus hombres lloraron e hicieron ayuno hasta la noche. Obviamente sabía que llegó el día de ocupar el lugar de Saúl. Él no se alegraba, solo cumplía el mandato de Dios. Dios lo escogió como rey, y desde el día que fue ungido, ¿cuántas pruebas tuvo que pasar? Algunos han de haber pensado: ya Dios lo mandó ungir, ya todo es gloria para él, ya tiene el plato servido, ya está apartado para su trono. Pero no es así. Dios permitió que pasara por duras pruebas para forjarlo, prepararlo, fortalecerlo, hacer de él una persona de valor, con carácter. Al igual que un diamante, al principio es una piedra que no tiene mucho valor, pero cuando le hacen cortes y lo pulen, llega a ser de mucho valor. Así Dios está puliendo a David para prepararlo como rey de Israel. Ahora yo pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Que Dios solo ungía a los profetas y reyes?
y a los que le servían en la iglesia, y que eso era antes y que ahora ya no. Pues no. Dios sigue ungiendo a todo el que tenga un corazón conforme al de Él. No importa qué puesto tengas, ya sea en el gobierno, en las iglesias, en las escuelas, o en el trabajo, o en el hogar. Solo tenemos que tener un corazón humilde, conforme al de Dios. Él dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios puede ungirnos y llegar a hacernos valientes guerreros, guerreros de oración. Dios unge a algunos de los que están en el ejército y tienen enfrentamientos físicos, pero Dios necesita también guerreros espirituales e intercesores para pelear la buena batalla, estar como soldados preparados, vigilantes, para cuando vengan los ataques del enemigo, que anda como león rugiente. No podemos descuidarnos. El enemigo espera la oportunidad para atacarnos. No importa si es a los ungidos, por si no sabías, es a los que más vigila para hacerlos tropezar o caer en la tentación. Al rey David lo hizo caer. Entiendan que él era de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Y si Jesucristo fue tentado, nadie estamos salvos de ser tentados. A unos de una forma y a otros de otra. El rey David se enamoró o se obsesionó de una mujer ajena, Betsabé, esposa de Urías, y consiguió lo que quería. Cometió un gran pecado. Y por si eso fuera poco, se convirtió en asesino. Planeó la muerte de Urías, mandándolo al frente de la batalla a propósito para que lo mataran. Y obtuvo lo que quería con Betsabé y tuvieron un hijo. El rey David cometió varios errores. Ahora pensarán, bueno, él era rey, podía hacer lo que quería. No, las leyes han existido desde siempre, aunque han ido cambiando, algunas para bien y otras para mal. Bueno, en aquel tiempo, los reyes tenían varias esposas, pero las tomaban solteras, y David tomó una casada. Otros dirán, Dios está de acuerdo con él. David era su ungido. Pues no, todo pecado que hagamos lo pagaremos, sea chico, sea grande. No quedará impune. Proverbios 16, versículo 4 al 5 dice: todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dios no estaba contento con lo que el rey David hacía, y mandó a un profeta llamado Natán para que lo confrontara. Segunda de Samuel 12 del 1 al 8 dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le contó una parábola. Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado.
La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue su enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. Cuando cometemos errores, debemos estar conscientes de que habrá consecuencias. No podemos pecar y decir: no pasa nada. A Dios no le agrada el pecado. Cuando pecamos, le abrimos una puerta al maligno. Nos despojamos de la armadura de Dios y no sabemos por dónde nos llegará el castigo, y muchas veces va a caer en lo que más amamos. A David le vino el castigo por medio de su hijo. Sufrió una enfermedad que no resistió y murió. Y por más que David rogó a Dios para que lo salvara, Dios no lo escuchó. Cuando estamos en pecado, Dios no nos escucha. Debemos estar bien conscientes de eso. Entre más pecamos, más alejamos a Dios de nosotros. Si bien es cierto que Dios es amor y misericordioso y nos ama, pero no ama nuestro pecado. Él no está de acuerdo con nuestro pecado, pero es paciente y espera que un día podamos arrepentirnos y pedirle perdón. Hoy es el día de arrepentirnos y pedirle perdón, hasta por el más mínimo pecado. Para que Dios vuelva a nosotros, debemos estar a cuentas con Él. Cuando su Espíritu mora en nosotros, somos victoriosos. El Espíritu nos ayuda a desarrollar los dones que Dios nos da y así tener muchas habilidades. Cuando David era joven, desarrolló la habilidad de la honda. Para los que no saben qué es una honda, usaban un pedazo de cuero o de tela y 2 cuerdas, y con ella lanzaban piedras con una gran velocidad. A veces usaban bolas de plomo y también usaban bolas de lodo que quemaban para que fueran duros como el ladrillo. Eran armas letales y fáciles de construir. David aprendió a usarla y sabía que Dios estaba con él. Por eso se atrevió a enfrentar al gigante. Decía: si Dios me libró de las garras del león
y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. 2 puntos importantes aquí. Primero, puso su confianza en Dios, con una fe sin dudar. Y segundo, confiaba en su habilidad para usar la honda. Y Dios le dio la victoria. Le plantó una piedra en la frente al gigante, derribándolo, y después le cortó la cabeza con su propia espada. Dios nos da dones a todos, pero debemos desarrollarlos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender cuáles son los dones o talentos que Dios nos ha dado y así usarlos para su servicio. Era admirable la valentía de David. Él no dudaba para hacer las cosas. Él no perdía tiempo planeando las cosas. Era decidido, pensando y actuando. Nosotros muchas veces no concluimos ningún plan porque lo pensamos mucho y no actuamos, y nos gana el desánimo. David era temeroso de Dios. Dice un proverbio que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Cuando el rey Saúl perseguía a David, David tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo, porque sabía que también había sido ungido de Dios y esperaba con paciencia para ocupar el trono. David no solo era temeroso de Dios, sino también obediente a Dios. Por eso en cada batalla salía victorioso. Cuando David estaba en su posición de rey, quiso hacer un templo para poner el cofre del pacto del Señor, pero Dios no se lo aceptó, porque sus manos estaban manchadas de sangre. Pero le dijo que sería Salomón su hijo el que lo construyera. A David solo le permitió participar en conseguir los materiales para la construcción. David cometió muchos errores y Dios lo perdonaba. Y te preguntarás, ¿cómo puede Dios perdonar a una persona tan pecaminosa, con pecados tan graves? Pues Dios tiene el poder de perdonar a quien Él quiere. La clave está en tener un arrepentimiento como el de David. Como seres humanos no somos perfectos y no hay ninguno en el mundo, ni uno bueno, solo Dios. Y aunque a Dios no le agrada el pecado, le agradaba la cualidad de David, el valor que tenía para reconocer sus errores, porque esa es la parte más difícil para el humano. Siempre culpamos a los demás, siempre buscamos excusas y decimos yo no fui. Aun si tienen pruebas contra nosotros, lo negamos. David no lo negaba. Cuando le abrimos la puerta al enemigo, cometemos muchos errores, a veces inconscientemente. Y cuando el Espíritu de Dios nos confronta, despertamos y decimos, ¿qué hice? ¿O qué estoy haciendo? Cuando David era consciente del pecado que cometía, sinceramente se arrepentía, sentía dolor en su corazón, reconocía su culpa, su pecado, y le causaba sufrimiento. Y con toda humildad se humillaba ante Dios y le pedía perdón a Dios. Y Dios miraba su corazón sincero y no podía despreciarlo. Lo mismo nos pasa como padres. Nuestros hijos cometen errores, nos piden perdón porque están arrepentidos. Conmueve nuestro corazón y les perdonamos. Así David conmovió el corazón de su Padre Celestial y así recobraba las fuerzas para seguir adelante. No debemos temer, somos pecadores,
Todos somos pecadores. Es por eso que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, porque sabía que solos no podríamos salvarnos, porque el ser humano tiende siempre a hacer lo malo. Pero tenemos al mejor abogado del mundo. Primera de Juan 2, versículo 1 al 2 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es importante leer la Biblia y aprender de los errores de los demás. No esperemos aprender de nuestros errores. No esperemos aprender de nuestros propios errores, porque nos puede costar muy caro. Busquemos a Dios. Todos venimos a este mundo con un propósito. Pidamos a Dios que nos muestre cuál es el propósito para poder ser obedientes y seguir sus instrucciones. No es fácil hacer la voluntad de Dios, pero si dejamos que Dios obre en nosotros, Él nos ayudará. David era humano y logró agradar a Dios. Nosotros también podremos lograr tener un corazón como el de David, un corazón conforme al de Dios. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra.